En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Hoy traemos un testimonio de un hermano que ya pues, es un veterano en el canal, ya es su segunda vez que aparece. El testimonio anterior lo voy a dejar en la descripción, un testimonio muy bonito que nos dejó sobre las ánimas del purgatorio, y lo voy a dejar ahí para que las personas que quieran ver el anterior testimonio pues lo puedan ver. Hermano Pablo, muy buenos días. Buenos días, aquí en Zacatecas, México. Buenas tardes allá en la madre patria, España, hermanas. Así es, aquí ya es por la tarde y una tarde muy calurosa, muy calurosa, y la verdad que pasamos ya un calor bastante fuerte, pero bueno, se combate como se puede, ¿verdad? Con mucho líquido, y ahí estamos luchando. Pues hermano, pues es un placer el tenerte de nuevo aquí en el canal. El primer testimonio que diste pues me encantó, me gustó muchísimo, y hoy pues nos va a hablar de otro tipo de testimonio diferente, pero referente lógicamente a nuestra fe católica. Pero antes de comenzar pues a dar el testimonio, pues nos gustaría comenzar pues haciendo una oración que va a ser nuestro hermano, y yo luego a continuación pues haré la oración a San Miguel Arcángel. Muy bien, hermano. Pues miren, no podemos comenzar las cosas de Dios sin Dios, entonces vamos a hacer una pequeña oración. Le vamos a pedir a nuestra Madre del Cielo que nos envíe al Espíritu Santo, que nos envíe también por medio de su poderosa intercesión a San Miguel Arcángel, porque pues vamos a hablar de cuestiones de liberación, de dónde está el enemigo, para que sobre todo selle nuestras familias, nuestras integridades, de la venganza del oculto, porque pues al enemigo no le gusta que se descubra, pero pues con el auxilio de nuestra Madre Santísima, Amén. con el Espíritu Santo y San Miguel Arcángel, pues que nos ayude. Y por eso decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre San del Miguel Padre, del Arcángel. Hijo, del Espíritu. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja a Satanás a los infiernos y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pues bueno, ya ya protegidos con la bendición del cielo, pues vamos a comenzar, mi hermano. Pues Amén. la otra vez fue de las benditas ánimas del purgatorio, y a mí, pues el Señor me puso en el corazón que, pues, platicara mi liberación, ¿verdad? En este mundo tan atado que está. Y, pues, este testimonio es para que la gente vea cómo actúa Dios en su misericordia, y cómo a veces una persona que se encuentra pues atada, por eso no reacciona, porque por todas estas cosas que nos tienen oprimidos, y que pues no podemos vivir, como dicen las oraciones que terminan, como verdaderos hijos de Dios. Entonces, pues sin más ni más, ahí vamos, ¿verdad? Miren, yo cuando inicié mi conversión, pues fue en el año 2007, a través de la muerte de mis padres, como les platiqué la otra vez. Y yo me acerqué a la iglesia, pues, totalmente inmerso en el mundo. Con una lista muy grande de pecados que, pues, me da pena decirlos, pero yo los tengo que decir con todo y vergüenza, pues, para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, yo cuando me acerqué al movimiento de Cursillos de Cristiandad, a mi retiro, pues yo estaba... ya había salido yo del espiritismo, pero yo estuve practicando espiritismo, yo fui medium, y son cuestiones que pues a mí me da mucha vergüenza decirlas, y pues a veces
con decirles también a mucha gente le ayuda a salir de eso, porque el otro día me encontré hasta un sacerdote que anduvo en el espiritismo, pues dije, mira, somos muchos los enredados, ¿verdad? Mal de, como decimos aquí en México, mal de muchos, consuelo de tarugos, pero bueno. Hermano, un sacerdote metido en temas de espiritismo, ¿he escuchado bien? Estuvo en el espiritismo y se salió y ahora es sacerdote. Ahora predica con todas esas. Sí. Es un sacerdote por allá de Sudamérica. No me acuerdo si es de Colombia o de Bolivia, por allí. Pero también está en el Ministerio de la Liberación. Entonces, pues yo en el espiritismo estaba, pues, lo que me salvó poquito es que yo estaba engañado, porque yo pensé que esa era la verdad. Entonces tú te metes allí, empiezas a experimentar lo sobrenatural y como que te atrae, como que ves que sí hay una trascendencia, que sí hay una fuerza que está fuera de esto, de lo conocido de nosotros, y eso es lo que a veces te hace, pues, meterte en esas cosas. Ese pecado muy grave que traía el pecado también del alcoholismo, traía el pecado de la lujuria, me gustaba ver mucho pornografía, y la soberbia, todo lo que da. Después de que terminé con el espiritismo, porque mi mismo razonamiento me empezó a decir que ahí no estaba, que eso no estaba bien, lo dejé, pero lo cambié por la nueva era, ¿verdad? Pues, el mismo infierno, nomás que con otro diablo, ¿verdad? Y me metí en la nueva era y pues practiqué pues el método Silva, de lo que yo me acuerde. Una persona me dio un curso completo de los Rosacruces, fíjate, yo que pues no podía ser aceptado, a lo mejor nunca metí mi solicitud ni nada, pero no falta quien el enemigo te provea, y me dio un curso de rosacrucismo, y mi Biblia era el libro de los espíritus de Allan Kardec, y una cosa terrible, ¿verdad? Entonces ya se han de imaginar cómo me llené de oscuridad. Entonces, pues a la muerte de mis padres en el año 2007, en el año 2007 yo inicio mi conversión yendo a un retiro católico. Yo salí de ese retiro católico, de lo que me acuerdo es que pues en mi cabeza apareció una licuadora, porque imagínense todo lo que yo traía leyendo pilas de libros donde se me decía que Jesús no era Dios, era un simple hombre, un hombre, pero que había practicado todas esas cosas que te dicen allí, porque en todos esos libros te dicen que pues Jesucristo fue Rosacruz, que Jesucristo fue espírita, que Jesucristo practicó esto, que Jesucristo practicó otro en la nueva era, y que el hombre se basa, la filosofía de la nueva era, en que el hombre tiene la necesidad de un Dios, y por eso a lo que le llama la atención lo crea Dios. Entonces, que como el hombre se siente solo y no practica, no llega a un conocimiento pleno de la verdad, entonces su misma necesidad le hace a un hombre hacerlo Dios. Y entonces yo, cuando fui a mi retiro, pues yo llevaba esa convicción de que Jesús era un hombre, pero un gran hombre, pero hasta allí que la gente lo había hecho Dios. Entonces llego allí, la evangelización y el Espíritu Santo que empezó a tocarme, pues imagínense cómo estaba yo. Yo salí de ese retiro súper confundido. Yo traía en mi cabeza una licuadora de esas ninja, de esas que dan vueltas así adentro, que me daba vueltas todas esas ideas. Pero a la vez el Señor ya me había tocado, porque el Señor, en su misericordia, yo ya empezaba a dudar. Yo decía, yo me acuerdo bien, que cuando salí le dije, si es cierto que tú eres Dios, demuéstrame, y yo te sirvo. No le hubiera dicho, mi hermano, el Señor, en su misericordia, Él está listo. Me acuerdo que ya el primer mes yo andaba dando ejercicios espirituales sin conocer la doctrina católica. Ay, Dios mío. Pero con mucha voluntad y con mucha fe, y luego el Señor me empezó a dar muchas consolaciones. Me empezó a traer muchas consolaciones. Yo me acuerdo que
por el movimiento teníamos que ir todos los martes a hacer la hora apostólica, misa y luego tener nuestra estrellita. Entonces imagínense cómo traía yo la soberbia. Me da pena decirlo, pero todo esto pues lo digo para la gloria de Dios, para honrarlo. Llegaba yo al templo y se llegaba el momento de la adoración o el momento de la consagración y yo veía que todos se hincaban y yo no me hincaba. Y por dentro de mí yo decía con estas palabras, pues que al cabo es cierto, decía, ay, cómo estamos pendejos. Y toda esta bola de pendejos, mira nomás, se hincan, están pero bien tarados, bien lerendos. Por eso no salimos de nada, por eso no crecemos, por eso no tenemos una conciencia más grande todavía con todo eso que traía yo. Y ahí fue donde empecé yo a escuchar la voz del Señor, porque yo oí en mi voz una voz que me dijo, y pensar que tú un día vas a tener más fe que muchos de ellos. Me asusté, hermano, dije, ay, güey, dije, ya me estoy volviendo loco, ya estoy empezando a oír cosas. Me quedé así como sorprendido. Fue a las primeras consolaciones, esa voz, yo no sé de dónde vino, pero así me dijo clarito dentro de mi cabeza. Tú ahorita no crees, dijo, pero vas a llegar el día en que vas a tener más fe que muchos de ellos. No, pues pasó el tiempo y yo seguía yendo. Y yo me preguntaba, ¿por qué si yo no creo, por qué no dejo de venir? Pero ya después encontré la respuesta. Es que yo cuando iba al templo me llenaba de paz. Entonces sentía la paz del Señor y yo por eso seguía yendo. Y ahí iba otra consolación, el Señor atrayéndome con sus seducciones, ¿verdad? Llegaba yo y ya empezaba yo, ya me persignaba con un Cristo que había arriba en el templo, un Cristo muy bonito y con él me persignaba. Y noté que al pasar de los meses ya me persignaba con la cajita dorada, ya me atraía la cajita dorada. Y ahí el Señor ya me iba atrayendo poco a poco, poco a poco. Pero mi soberbia estaba todavía hasta el tope y yo en la Eucaristía, pues la verdad yo no creía. Era un protestante bien hecho, porque tenía toda la filosofía protestante, toda la teología protestante, que era un símbolo, que era un signo, y que eso representaba a Jesús. Entonces me acuerdo que cuando la gente se llegaba el momento de la comunión, fíjense cómo estaba ay Dios mío, pero bueno, me paraba, me ponía yo en los que iban pasando en la fila y luego me ponía a juzgar, me ponía a juzgar, a ser Dios. Sí, no, definitivamente no. Ay, luego pasaba uno, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ay, Dios mío. ¿Y quién era yo para estar viendo? Pues nos dice el Señor, tú apúrate por lo tuyo. Pero no, yo estaba juzgando a la gente porque pues mi soberbia estaba todo lo que daba. Mi ignorancia y mi estupidez. Pero ya después, de tanto y tanto ir, pues ya empecé a creer que Jesús estaba allí. Y pues el Señor te empieza a traer a sus sacramentos. Y me acuerdo que ya sentí yo esa gran necesidad de hacer una confesión de vida, porque yo ya sabía que estaba comulgando indignamente. Pues, no, el pecado no era tan grave porque estaba ignorante, pero no deja de ser pecado. Y yo ya, el Señor me había puesto en la cabeza que tenía que hacer una confesión general de vida. Pues ya Él quería lavarme, quería perdonarme, pero pues yo con mi ignorancia. Y luego ya se me puso en la cabeza, dije, yo voy a confesarme un día que vayamos a un ultraella por allá, Utlán, por allá, Zapotlanejo, esos pueblos que están acá cerquita de Guadalajara, por aquí cerquita de Zapotlanejo, ahí cerquita de Aguascalientes, allá en Tequila, ese sí lo van a conocer, Tequila es un pueblo. Y cuando hay una ultraella, voy a ir con un sacerdote que no me conozca y allí me voy a confesar. Fíjense nomás mi mentalidad.
Pues llegó el momento que un día de Pentecostés, como el que acaba de pasar por ahí cerquita o en esos días, un amigo mío, el padre Gustavo, un saludo donde quiera que esté, dio una homilía, o sea, dieron unas homilías antes de la confesión, y en ese momento se acerca él allí, se para en el ambón y dice: el que quiera confesarse, ahorita estoy a sus órdenes. Ay, hermano, yo sentí adentro que el Señor me decía: órale, ahorita aviéntate, ánimo, ándele, ahorita mero. Y yo decía: no, aquí me conocen. yo no quiero. Y sentía eso, y órale, ahora es cuando. Y el Señor me empujaba, me alentaba, y yo me levanté y me fui a confesar. Me acuerdo que llegué y le dije: Padre, dije, voy a hacer una confesión general de vida. Y empecé a sacar todo mi inmundicia, toda mi miseria. Y yo todavía con el miedo de que terminando el padre me echaron los ojos de pistola o me fuera a decir, pues no sé, alguna cosa, alguna recriminación, algún regaño. No, hermano. Cuando terminé, me abrazó y me dijo: hoy hay una fiesta en el cielo. Fui a la absolución, y ahí fue otro pasito más en mi conversión. Ya iba poco a poco avanzando, porque cuando uno está lleno de pecado, mi hermano, no es tan fácil que llegues a la gracia. Bueno, cuando menos conmigo no fue fácil. Yo he tenido hermanos que me platican que anduvieron fuera de la fe y tuvieron la gracia desde que el momento que vieron la Eucaristía, supieron que ahí estaba Jesús. No, yo batallé mucho. Después, pues ahorita ya hay muchos ministros de la comunión, pero antes no había tantos en aquel tiempo. Aquí todavía no había muchos. Entonces ya estaba otro señor cura, ya nos habían cambiado el padre Gustavo, y ya estaba otro señor cura. Después estaba otro señor cura y me acuerdo que para la hora apostólica, donde hacemos la oración en comunidad, nos dijo: ¿saben qué? Fíjense que voy a ir a unos asuntos, pues andan muy ocupados, sacerdotes, y son pocos sacerdotes, somos muchos los que necesitamos de su ayuda. Voy a ir a un mandado, ya regreso para hacer la reserva y continuar con la misa. Entonces me acuerdo que terminamos la hora apostólica, nos quedamos un momento en silencio mientras llegaba el sacerdote para que hiciera la reserva y se comenzara la misa. Entonces ya empecé a hacer una oración mental, porque yo ya sabía que Jesús estaba en la Eucaristía, yo había hecho mi confesión de vida y empezaba a tener avances en la fe. Entonces yo hincado empecé a hacer esta oración que mientras yo viva y tenga lucidez mental nunca se me va a olvidar. Ya ves que cuando uno se pone, si llega uno a viejo, ya después se le van las cabras al cerro, pues ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que le empecé a decir: Señor, cuida a mi esposa. Señor, cuida a mis hijos. Señor, cuídame a mí, protégeme. Y dije: ay, Señor. Dije: yo creo que ya te tengo bien enfadado, man. Diario es la misma cantaleta. Cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, cuídame a mí, cuida mi trabajo. Yo creo que ya te enfadé. Mis hermanos, todos los que están escuchando, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que este pecador de lo más empedernido escuchó la voz de Jesús y me dijo: no sentí, la oí, porque hay veces que siento inspiraciones, pero es de las pocas veces. Esa vez, yo no sé quién me hablaría, pero a mí se me hace que la que fue antes no fue la de Jesús, porque no era esa. La de antes ha de haber sido del Espíritu Santo, el ángel de mi guarda, algún santo. Pero esta era diferente, la voz de Jesús
una voz tan hermosa, tan bonita, que salía como del centro del universo, del centro de mi cabeza, y me dijo así, con estas palabras: hijo mío, a mí nunca me enfadas. Cuéntame lo que quieras. Yo siempre estoy dispuesto a escucharte. Yo volteé y dije, ¿estarán abiertas las bocinas y alguien estará hablando, como a veces que se meten a hacer oración allí? No, hermano, el templo serio, todos serios. Dije, ay, Señor, me hablaste. Sí, estás allí, yo ya sabía que estabas, me lo estás confirmando y me estás diciendo que nunca te enfadamos. Es una voz tan hermosa, tan bonita, esas consolaciones. Y no, mi hermano, pues todo eso me ayudó mucho en mi conversión, en mi fe, iba avanzando. Ya después aprendí la doctrina católica. No te digo que soy un teólogo que se la sabe de todas, pero lo básico de mi fe yo sí lo sé. Yo me sé la historia de la salvación, sé los sacramentos, sé los estados del alma, sé la filosofía de muchas cosas, de lo más básico, ¿verdad? Y empecé a estudiar y empecé a enamorarme de la iglesia y empecé a defenderla y empecé a tener mis apostolados. Empecé ya en el cursillo, yo ya iba como servidor, empecé a servir en la parroquia ya bien. Y empecé a agarrarme y echarle ganas. Mi esposa, antes de que fuera yo al cursillo, pobrecita, ya la tenía bien enfadada, ya mi matrimonio estaba ya así detenido con telitas de araña, ya la tenía hasta el pinche copete, como decimos aquí. Ya yo, pobre, pues por la pura gracia de Dios, fui a ese retiro y empecé a cambiar, y nomás de verme, dijo, yo quiero ir a ese retiro, y ella fue. Y él tiene un testimonio muy hermoso, a ver si algún día te lo pasa, hermano. Ya ves que tú eres el exclusivo. Fantástico. Nosotros, yo aquí nomás contigo he dado testimonios, ¿eh? Estás chiqueado, Señor. Eres el efectivo. Entonces, ella tiene un testimonio muy hermoso también, y me dijo, no, dice, yo quiero ir contigo, ahí donde tú fuiste. Y ella fue, y entre los dos, y ella también se puso a servir, y le entramos macizo, y poco a poquito pues empezó a cambiar nuestra familia, porque donde está Dios, todo cambia. Empezó nuestra familia, ya empezamos nosotros ya a tener un matrimonio más en paz, ya. Sí nos peleamos, pero ahorita ya nomás cuando se ocupa, ¿verdad? Porque pues todos los matrimonios nos peleamos, pero antes era un pleito continuo. Ya con la gracia de Dios, ya. No, sí tenemos dificultades, sí nos peleamos, pero yo pienso que es un matrimonio como Dios quiere, con sus dificultades y todo. Antes un vivo pleito. Y allí iba yo creciendo en la fe, estudiando, sirviendo, frecuentando los sacramentos. Y ya en ese tiempo fue cuando me consagré a la Madre Santísima, y no, ese fue toda otra consolación. Porque si tú andas en las cosas de Dios y no tienes a María, pues sí sientes la gracia y todo. Pero conságrate a la Virgen María, mi hermano, para que sepas qué hermosura. Por eso San Luis de Griñón y Montfort dice, María es el mejor camino. Y allí fue otro aliviane. Entonces estamos hablando del 2007 al 2013. ¿Cuántos años son, hermanos? Son 6 años, ¿verdad? Sí. 6 años de peregrinar, de crecimiento, de consolaciones. Y en el 2007 fue mi liberación. Fueron 6 años. Para la gente que a veces no se desespere, ¿verdad? Y más si andaba todo lleno de inmundicia como yo. No. Y aquí también vamos a ver unos temas teológicos explicados claramente para que no se enreden. Ya si no lo entienden aquí, pues ya ni modo, sea por Dios, ¿verdad? Pero vamos a explicar muy claramente. Entonces, a pesar de esos 6 años que andaba yo, y como un año antes empecé yo a estudiar la Biblia con el hermano Frank Morera, ya ves que tiene sus clases de Biblia, ¿eh? Y yo me metí allí con él. Y también ese cubanito, pues Dios lo bendice mucho, porque él te explica muy claramente. Ya si no entiendes cuando él te explica, pues ya, hermano, ya tienes algún problema mental o no te interesa.
porque Él es de lo más claro que puede haber que explicar, es sencillo y como deben de ser las cosas. Toda esa gente que se agarra hablando de Dios con cosas complicadas y no, eso no es de Dios. Nuestro Maestro Jesús fue sencillo. Él nunca anduvo presumiendo de conocimientos ni nada. Entonces, pues se viene el año de la fe, señores, y pues el hermano Fran Morera, ni tardo ni perezoso, subió un curso de la fe. Constaba como de unos 40 capítulos o más. Entonces te desmenuzaba, y ahí está todavía en su página, que se llama Apologética Siloé, si a alguien le interesa. Ahí hay cursos hasta para aventar para arriba. Todos muy interesantes y muy bonitos. Y yo dije, pues es el año de la fe. Dije, me voy a poner a estudiar la fe. Y era un curso del credo. Entonces comenzaba, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y ahí te daba una disertación de 40 minutos, 45 minutos, bíblicamente, con los padres de la iglesia y todo. No, pues como dicen por ahí, mi hermano, aquí decimos en el rancho, me lo quebré de principio a fin. Pero cuando llegó al Espíritu Santo, allí decía, mira, mi hermano, si tú nunca has ido a recibir una efusión del Espíritu Santo, yo te recomiendo que lo hagas. Si tú eres de la Legión de María, de la adoración nocturna, del grupo de jóvenes, de los Leones de Cristo, de Emaús, que las naciones para Cristo, de la vela gorda, de la vela perpetua, ve. Si eres cursillista, ve. Yo era cursillista. No te pasa nada, una efusión del Espíritu Santo siempre te va a caer bien. Hermano, esa frase se me metió en mi corazón. Se quedó grabada ahí. Ya ves que la palabra de Dios es viva y eficaz y se mete hasta la médula de los huesos, pero el Señor así dice para que entendamos, pero digo, se te mete en tu corazón, ya cuando se te mete en tu corazón, ahí se queda. Entonces mi esposa, pues ella siempre había sido muy, le ha gustado el movimiento de renovación. Y yo en mi soberbia, pues ya se han de imaginar mis hermanitos de renovación que me están escuchando, pero no se enojen ni se vayan, quédense, se va a poner bueno. Entonces me decía, no, Pablo, dice, ocupas de ir tú a un retiro de renovación. No, yo como era. Estas eran mis palabras. No, a mí no me gusta ir a echar maromas, así decía yo para ridiculizarlos. Ya ves que ellos le dan alabanza al Señor bailando y así pero yo, pues ya ves uno cuando le quiere echar tierra a la gente y quiere, pues desprestigiarles, no, a mí no me gusta ir a echar maromas, ni nada, yo tengo mi carisma y el carisma de nosotros como cursillistas es adorar al Señor de rodillas y punto, nosotros no andamos echando maromas, y con eso le salía diario. Y mira, pero mi esposa, no, una mujer que, pues qué bueno que Dios me la dio por compañera. Y si seguía insistiendo, ya ves que dice la palabra de Dios, insiste y las puertas se te abrirán. Y donde me dijo, mira, va a haber un retiro espiritual aquí en Moyagua, es un pueblito, Moyagua de Estrada, está aquí al sur, como a unos 20 kilómetros de Juchipila, Zacatecas. Habías de ir. Y como yo ya traía eso de que me había dicho el hermano Frank Morera que teníamos que recibir una fusión del Espíritu Santo, un día le dije, oye, ¿sabes qué? Dije, sí, voy a ir al retiro. Oh, me peló unos ojonones como de plato. ¿A poco sí vas a ir? Sí, voy a ir. Y sin más ni más, porque no hay que hacerla tan larga, mi hermano, llegué al retiro. Ese retiro, el señor cura que estaba ahí en Moyagua de Estrada, en el pueblito, estaba pablado, estaba como yo, no quería mucho a los hermanos de la renovación, traía mis mismas ideas, mi misma filosofía, y les había puesto muchas trabas para que hicieran el retiro. Y pues nosotros en la iglesia tenemos que estar pues a la orden de nuestros pastores. Si ellos no autorizan, pues no, ¿verdad? Ya sabemos que no, cualquier movimiento, nosotros estamos a la autorización y al apoyo de nuestros pastores. Pues total que lo convencieron y les dijo, miren, si quieren que les autorice el retiro, tráiganme
100 hojas firmadas de gente que va a asistir. Que le llevaron las 100 hojas firmadas de gente que iba a asistir. Yo no firmé esa hoja ni nada, les caímos de sorpresa 3 personas de aquí de Juchipila. ¿Sabes cuántos eran de Moyagua? ¿Cuántos había? 5, hermano, éramos 8 por todos. 8. De 100, para que veas que, ay, andamos bien mal, todos necesitamos de Dios y andamos buscando a Dios donde no está. Pues era terrible, oye, bueno, era aparentemente decepcionante porque pues eran más de 100 y éramos 8. No, pues ya empezaron nuestros hermanos con sus alabanzas y yo ahí estaba. Yo sí cantaba, pero bailaba, ¿no? Porque pues no ha sido mi carisma, no tanto así. Y sí cantaba los cantitos que me sabía. Eso sí, en los momentos de oración y de meditación sí me hincaba y todos decían, ¿qué traerá este vato? Era se hinca y todo, pero pues es que esa es mi forma de adorar a Dios y de alabarlo hincado. Luego va llegando, había un momento ahí en la dinámica del retiro en que iba a haber una imposición de manos y llega el señor cura y nomás ve que somos 7, 8. Pues como que sí se molestó, como que, ¿qué pues? ¿Dónde están todos esos que dijeron que iban a venir? Pero bueno, pues él hizo su labor de pastor y nos hizo una imposición de manos a todos los que estábamos ahí. No, hermano, nos sentíamos bien agasajados, pues había más, como dicen aquí también, había más tiradores que venados. Había como servidores, eran como unos 20, y luego los que estaban haciendo oración en el Santísimo eran como, ¿sabe cuántos más? Eran como 50 o 60 servidores para 8 que estábamos, por eso digo que había más tiradores que venados, ¿verdad? Y siguió en curso el retiro, hasta que llegó una dinámica allí, pues la tengo que decir para que la gente la entienda. Y también que la gente sepa que el Señor cuando te va a tocar, no todos nos va a tocar de la misma manera, Él sabe cómo y cuándo. Por eso es Dios. Entonces, llega el momento en que la dinámica dice, miren, ahorita lo que sigue es que le van a pedir a Dios algo. Les vamos a dar un papel y un lápiz y le van a escribir a Dios lo que ustedes quieran. Y nomás tengan en cuenta que se lo van a pedir a Dios, ¿eh? No se lo van a pedir a cualquier persona, es a Dios. Y no te creas, yo todavía estaba medio, no se crean mis hermanos, yo todavía estaba medio huraño. Y yo agarré el papel y el lápiz y pensé entre mí, dije, a mí no me van a agarrar de su pendejo. Dije, ya sé, van a querer que escriba. Y después de allí se van a agarrar de mis sentimientos para manipularme y esto y aquello. Y dije, no, pero conmigo no van a caminar tan fácil. Y yo bien desconfiado, dije, si escribo voy a ver y voy a escribir en clave para que no me entiendan y esto otro. Hagan su lista, mis hermanos. Y empecé yo. Y luego dije, ay, pues mi familia y mis hijos, pues ahí no le puedo pedir nada, pues ya nos habíamos arreglado. Dije, mi esposa, pues ya nos entendemos y todos nos la llevamos bien. Mis hijos en ese tiempo pues estaban chiquitos, ahorita ya todos están casados, ya unos con hijos. Ya nos quedamos solos, mi esposo y yo, pero ese tiempo los teníamos en la casa. Dije, están sanos, están estudiando, pues ¿qué le pido? Pues un carro, pues tenía un carrito, así un sedancito sencillito, pero pues me servía para moverme, para ir a trabajar, para ir a los mandados. Pues ¿qué le pido? La casa, pues esta casita ya la tenía. Dije, pues, ay no, dije, pues yo no le voy a pedir nada. Dije, le voy a escribir, Señor, si es posible, pues yo te doy gracias por todo lo que tengo, pues ya no tengo nada que pedirte. Si es posible, nomás no me quites. Eso iba a escribir yo, hermano. Pero ahí volví a oír la voz esa que me dijo, y tú vas a tener más fe que estos, aunque tú no lo creas, y pensar que tú vas a tener más fe que estos. Esa voz me dijo, hijo, acuérdate que eres bien orgulloso y bien resentido. Caray, dije, no, pues, y me empecé a fijar, dije, sí es cierto, yo soy bien resentido, y empecé a echar cuentas en ese momento,
Fíjense ya lo que había pasado, por eso les platiqué las consolaciones, pero yo tenía en mí el problema de que yo no podía perdonar. Y no podía, no es que no quisiera, yo no podía. Para que si hay una persona de esas la entiendan, no que le sigan la corriente, que la entiendan. Yo lo que hacía es que si estaba discutiendo, salía mal con alguna persona, con algún hermano, con algún vecino, con algún compañero de trabajo, como ya tenía algo de Dios y se estaba poniendo caliente la cosa en una discusión y yo me sentía que me estaba agrediendo o que no estaba en la razón y que íbamos a empezar a discutir, yo lo que hacía, me retiraba para no hacer la cosa grande. Y yo eso hacía siempre, con mi esposa, con mis hijos, con quien fuera. Se estaba pues empezando a poner caliente la cosa y me iba, pero así como se está grabando este testimonio, mi hermano, así se grababa todo en mi corazón. ¿Qué palabras me dijo? ¿Qué le contesté? Y parece mentira, pero te acuerdas de todo. Al pie de la letra, como dicen aquí, al dedillo, mi hermano. Otro día cuando me encontraba esa persona, ay, este canijo, pero así, en esto nos quedamos. Me dan ganas de seguirle, pero me aguanto y no perdonaba yo. Y tenía resentimientos y luego me acuerdo que oía a las personas que decían, yo ya lo perdoné. Y yo decía, mendiga gente hipócrita, eso no es posible, no se puede perdonar. ¿Qué ganan con decir eso? Eso no se puede. A lo máximo que se puede llegar es a que lo metas debajo de la alfombra y ya. Y ese era mi pensar, ese era mi sentir, hermano. Y entonces dije, de veras. No, ya hasta con lenguaje bíblico empecé a llenar mi papel allí. No, Señor, si tú quieres, puedes curarme este detalle de que soy bien rencoroso y que no perdono. Tú eres Dios, tú sabrás. No, pues ya cuando terminé, yo todavía doblando el papelillo para que no me lo vieran y no me fueran a manipular ahí los hermanos. Dijeron, no se preocupen. Dijo, nosotros nos vamos a andar viendo lo que escribieron. Era nomás para que ustedes se hicieran conscientes. Miren, ahí está esa lumbre allí, esa antorcha. Vayan y quémenlo ustedes mismos para que vean que nosotros no andamos haciendo eso de manipular las conciencias y todo. Para todo lo que yo había pensado, hermano. No, pues fui lo que me... Entonces, ya estaba hablando un vato, un hermano de otro pueblo que está aquí al otro lado de la sierra que se llama Nochistlán. Yo nunca lo había visto en mi vida ese hombre, nunca lo había visto hasta ese día en el retiro. Él tenía la voz de mando así como de un micrófono. Dijo, prepárense, pónganse cómodos, tranquilícense, suéltense, porque el Señor ahorita les va a dar un regalo. Yo pensé entre mí, mira, ya nos están disponiendo, ya nos están haciendo creer que esto y que lo otro, pero no, a mí conmigo, no, esto y esto otro. Entonces, dice, y para lo que sigue, voy a explicarles otra cosa que me pasaba, que cuando estaba este padre con el que yo hice la confesión de vida, él le gustaba mucho la renovación carismática, entonces todos los jueves, después de la misa, hacía una pequeña adoración al Santísimo y se pasaba y le daba una pequeña peregrinación por el tiempo al Santísimo. Llegaba, otra pequeña adoración y lo reservaba. Duraba como una media hora, cuando mucho, 20 minutos. Y a mí me gustaba quedarme porque él decía, miren, ya se acabó la misa. Yo les voy a dar la bendición a los que se quieran ir y los que se puedan, invitaba muy cordialmente, los que se quieran quedar, vamos a empezar una pequeña adoración al Santísimo y vamos a darle una paseadita aquí, vamos a darle una pequeña peregrinación. Y yo me quedaba porque me llenaba de paz, hermano, yo salía bien gozoso de misa. Siempre salgo gozoso, pero esos días más porque había esa pequeña adoración. Entonces, cuando él venía con el Santísimo, pues, nuestros hermanos carismáticos ya veían agarrarlo y que ponerse enfrente, y, pues eso es su carisma de ellos, hay que respetárselo. Yo me ponía de rodillas, y decía, cerraba mis ojos y hacía esta oración y decía, Señor, aquí vienes pasando delante de mí. Y luego me imaginaba su cabello, me imaginaba su mano, y luego la cara no me la imaginaba porque dicen que es hermosísima, entonces ¿cómo me la iba a imaginar si es hermosísima y nunca lo he visto? Entonces me imaginaba su cabello,
Me imaginaba su manto blanco y luego yo decía, vienes aquí pasando delante de mí con tu manto blanco, ese manto que representa tu grandeza divina, ese manto que no se iguala con ninguna tela de la tierra y que nadie puede tener más que tú, ese manto blanco. Y fueron varios jueves en que yo le hacía esa oración y pasaba y yo sentí un consuelo, un gozo, y sin agarrarlo y sin nada, nomás haciéndole esa oración. Y otro jueves y otra vez iba pasando, Señor, aquí vienes con tu manto blanco. Bueno, y esa oración yo le hacía mentalmente al Señor. Cuando estábamos en el retiro, dice el que tenía el micrófono, el vato que tenía el micrófono, el hermanito que tenía el micrófono, pues me está diciendo el Señor que hoy va a dar un regalo muy grande de misericordia. Y luego yo entre mi mente dije, ya van a empezar estos a manipular. Ay, no, por eso no me gusta la renovación, porque así son como echadores y hable, muy alebrestados. Y luego, y me dice el Señor que a la persona que le va a dar el regalo, que no lo cree, chingado, ya cuando dijo eso, dije, no, dije, como si me estuvieran leyendo la mente así, dije, caray, dije, me está leyendo la mente. Y así dijo, voy a dar un regalo de misericordia, de mi amor, dijo, y dijo, a la persona que se lo voy a dar ni lo cree. Y yo me quedé así súbito, y cuando me quedé serio, dijo, el vato, y luego que yo volteé con él, con el muchacho, el hermano que traía el micrófono, y como que oía que el Señor le decía, pero decía, ¿cómo voy a decir esto? Como que se le hacía una incoherencia, decía, ¿cómo voy a decir esto? Pero pues como el Señor se lo estaba diciendo y como es lo que tenemos que hacer cuando el Señor nos dice, pues lo dijo. ¿Y saben qué dijo el hermano? Dijo, con estas palabras. Enseguidita, y el que cuando dijo, y el que se lo voy a dar, dijo, ni lo cree. Y ya que él recibió el mensaje porque no quería darlo, como que dudaba, y dijo, para que veas que yo soy el Señor, voy pasando delante de ti con mi manto blanco. Santo Dios, dije, no, este sí es el Señor. Esto nadie lo sabe, nomás Él. Es el Señor, ya no me quedó ninguna duda. Mi hermano, empecé a llorar. Y ese llanto se iba haciendo un llanto incontrolable, cada vez más fuerte, que caí en un éxtasis, llorando. Entonces, cuando estaba en el éxtasis, llega el Espíritu Santo, su presencia. Yo así me permitió Él entenderlo. Les explico lo más humano posible que yo puedo explicar esto. Yo me vi en un cuarto oscuro, como en aquellos cuartos cuando revelaban las fotografías en ese cuarto oscuro, que a propósito estaba oscuro, porque si no lo hacían así, las fotos se velaban y no servían. Entonces, en ese cuarto oscuro, yo estaba en el centro, estaba un aparato respiratorio, como el de las escuelas, cuando vamos en tercero, cuarto de primaria o en la secundaria, a veces que este es el aparato respiratorio, ¿verdad? Pero estaba así en el centro del cuarto oscuro. Y yo sabía que ese aparato respiratorio era el mío. No era el de Juan Manuel, ni el de Pedro, ni el de Francisco, era el mío. Entonces, me dice, mi Dios y mi Señor, por eso te digo, ¿cuál paloma ni qué nada? Es Dios nuestro Señor. Me dijo, vente, vamos, como diciendo, te voy a dar un tour. Pero me dijo, ven, o sea, como te voy a llevar. No me dijo un tour, pero sí como que sí me dijo, ven. Y se llevó mi conciencia a ese tour. Entonces me agarra mi conciencia, que son como mis ojos, como yo todo, pero viendo allá dentro de mi aparato digestivo, allí adentro, y entramos por la boca y nos empezamos a deslizar
por la laringe para abajo. Claro que todo esto yo estaba en llanto. Entonces vamos bajando, y al pasar por la laringe, ya bajando, vi mis pulmones. Y mis pulmones tenían muy poquita luz, pero tenían luz. Tenían luz mis pulmones, poquita, pero tenían. Y luego bajo y veo mi corazoncito, le digo así porque es el mío, ¿verdad? Si no me quiero yo, ¿quién me va a querer? Vi mi corazoncito y tenía más luz. No mucha, pero sí tenía luz, más que los pulmones, tenía poquita más luz. Y vamos bajando, y vamos bajando, y vamos bajando, y cuando vamos llegando a la boca del estómago, ¡ay, mis hermanos! Empieza ahí a alborotarse una cosa, híjole, estaba oscuro, pero yo la veía negra, una cosa como un magma negro, así como el chapopote o el asfalto cuando está hirviendo, así, pero era una cosa putrefacta, negra, y cuando esa luz iba llegando se empezó a alborotar, empezó a como a hervir, como a moverse de una forma muy fea. Y cuando empieza a alborotarse eso, mi llanto se calmó y se empieza a transformar en unos bramidos. ¡Ay, cabrón! No, yo cuando estaba llorando, yo sentía que se arrimaban unos hermanitos, hermanito, hermanito, y que cómo está, y que a quererme abrazar y a consolar. Pero ya cuando empecé a echar esos bramidos, yo con los ojos cerrados y todo veía todo, qué curioso es no sé cuánto, pero así fue. Y yo veía que todos los que estaban allí se fueron y se pegaron a las paredes allá de la casa donde estábamos haciendo el retiro. Se fueron y lo más lejos, no brincaron la barda porque estaba alta. Pero eran unos bramidos. Ay, no, y se iban haciendo así de poco a poco. No. Mis hermanos, un oso o un león. Yo pienso que es una cosa más fea. Y luego yo decía, ¿a poco soy yo el que estoy echando estos pinches bramidos? Pues sí, ¿quién más, hermano? No era yo. Y empieza aquello, y se despega de aquí de la boca del estómago, donde empieza el estómago, y empieza a subir, no, los bramidos, son unos bramidos horribles que yo si quiero echarlos no puedo, porque eran unos bramidos de león, de oso, más fuertes. Todos los hermanos, ya le digo, se fueron y se retiraron allá, lo más lejos, no brincaron la barda porque estaba alta. Y empieza aquello a subir. Y cuando estaba en la boca de la garganta para salir, me dijo, esto ha estado en tu familia por mucho tiempo. Y yo alcancé a ver, entre las cosas que empecé a ver allí, de los recuerdos, era de cuando mi papá tomaba y se emborrachaba y se embrutecía y a la familia la mortificaba. Una de las cosas más terribles que puede haber. Y varias situaciones horribles que pues no quiero aquí hablarlas porque no son necesarias. Pero imagínense claro, de lo más feo que puede suceder en una familia. Cosas horribles. Dijo, esto ha estado en tu familia por mucho tiempo. Y sale aquello. En cuanto sale aquella cosa, se acaban esos bramidos y se acaba ese llanto y empieza uno así como los niños cuando lloran y después están consolando, así yo, pero con una paz inmensa y una paz y una tremenda paz, una chulada, una paz que yo raras veces la he experimentado, pero yo pienso que en ese momento fue el momento de paz que más experimenté, porque he experimentado otros momentos de paz en otras vivencias, que tengo muchas, pero ponemos que se las cuente todas ahorita, ahí nos esperamos otro tiempo ya que se desenfaden de mí para contárselas, ¿verdad? Y no, esa paz, y ya cuando estaba así, todos, pues no le digo que eran más tiradores que venados, todos se arrimaron a abrazarme,
Y yo pensaba entre mí, dije, ¿cómo cuando estaba el león, el oso ese no se arrimaron, verdad? O así ya vienen todos muy amorosos. Mis hermanos, desde allí pude yo perdonar. Sigo siendo el mismo corajudo, sí guardo rencor, pues después sí se me olvida y sí perdono. Eso que me pasó a mí son las mentadas ataduras intergeneracionales, que la gente, unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo a mí, porque tuve esta lección del Espíritu Santo, se las voy a explicar claramente. Miren, no es verdad que los pecados se heredan de generación en generación. La verdad de las ataduras intergeneracionales, la pura y llana verdad es que los demonios se quedan en esa familia porque se sienten con derechos, porque hubo pecado allí y allí se anidan. Y siempre detrás de un pecado está un demonio o varios. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos rodeados de esos seres y cuando el pecado es grave, hay una puerta, como dice el padre Javier Luzón, y allí se meten. Pero son demonios, no son pecados, hay que entenderlo. Y ellos se sienten con derecho y el único que corta esas cadenas es nuestro Señor Jesucristo. Y a mí yo no ocupé un exorcista ni nada, a mí el Espíritu Santo me liberó. Pero también les voy a decir que también estuve luchando 6 años. Y ya los últimos de misa diaria, comunión diaria, confesión mensual, lectura de la palabra, sacrificios. ¿Qué pasó con ese demonio, esos demonios? Pues se ablandaron, se aguangaron, es como en una pelea de box, pues no lo tumban un round, pero en otros que gancho al hígado y que a la barbilla y que al cuerpo y otro gancho al estómago y se va ablandando y se fue ablandando esa maldad hasta que el Señor dijo, ya es tiempo de que se vaya. Y cuando el Señor dice, se hace, ¿verdad? No le dijo vete ni nada, nomás salió. Y desde entonces yo pude perdonar. Entonces, mis hermanos, no se enreden, las ataduras intergeneracionales son demonios que tenemos en nuestras familias que llegan por el pecado de uno o de varios y ahí se anidan, ¿sí? Entonces, ¿cómo se corren? Con la gracia de Dios, con los sacramentos. No hay más, no hay más. Y Así es. también quiero decirles que yo los invito a que vayan a recibir una efusión del Espíritu Santo, porque también ahí pueden recibir sus dones y carismas. Te platico el otro regalo que me dio ya para terminar, porque no me gusta Adelante, hermano. alargarme Adelante. mucho, hermano. Entonces ya, terminé y ya me vine, no, llegué, nos dijeron, porque era pues un retiro humilde, pero no porque sea un retiro humilde no quiere decir que no esté el Señor. Nos dijeron ahí los dirigentes, miren, se van a ir a su casa, estuvimos todo el sábado, ya salimos en la nochecita, se van a ir a su casa, no van a ver televisión, no se van a ir al baile, no se van a ir al cine, van a tomar su cena y se van a acostar, y al otro día, levantándose, se van a venir otra vez de vuelta. Entonces yo les platiqué a mi familia, ¿no? Todos estaban bien sorprendidos, mis hijos, ¿a poco sí, papá? Sí, mi hijo echaba unos pinches bramidones y acá les platiqué todo, y una paz, vieran cómo me siento a gusto. Dije, yo ya mañana ya no voy a ir, pero siempre en la noche dije, dije, qué poca mía, dije, fíjate, tanto servidor y tanto que batallaron para hacer ese, y luego el regalazo que me dio el Señor, y luego no vuelvo el segundo día. No, eso no es de Dios, hay que ser correspondidos. Y me fui al otro día, dije, sí, vieja, llévame, ya, subí al carrito y me llevó. Y fui al otro día, entonces empezó el mismo camarada que tenía el teléfono allí, y me dijo, pues te van a recibir otro regalo. Dije, otro. Dije, ya con el que tengo ya estuvo, ¿verdad? No, sí, no, pero yo esto lo pensaba, yo lo pensaba por dentro de mí. Entonces, empezó y otra vez caí en una especie de éxtasis, pero no tan profundo, no más como una oración profunda. Pero no, tirando a éxtasis, pero no un éxtasis, porque en un éxtasis pasan muchas cosas. Una oración profunda también, así, siempre algo muy profundo. Entonces el Señor me profetizó, me dijo, mira, me dio una profecía, dijo, esta profecía te la doy. Dijo, puedes decirla
si sientes que te vas a morir. Pero si no, no la digas. ¿Verdad? Y a mí me sorprendió, hermano, y pues como ahorita no me siento morir, pues no se les voy a decir, ¿verdad? Y después mi esposa decía, ándale, dime, yo soy tu esposa. Y ay, aquí las mujeres son bien chismosas, no sé, allá en España o en otros lados, pero mi esposa no, quitaba el dedo del rencor. Yo soy tu otra mitad. Tienes que decirme, a ver, dime esa profecía y dímela. No, pues es que el Señor me dijo que la podía decir si me fuera a morir y yo no me pienso morir, pero yo soy tu esposa. Y siempre me andaba insistiendo hasta que un día solté el llanto. Me dio tanto sentimiento que no entendiera lo que le quería decir y me agarré llorando. No, hermano, ya nunca más me volví a preguntar. Me dio esa profecía y luego yo le dije, Señor, si es tu voluntad, permíteme entrar a un ministerio de liberación. Yo me he documentado, me documento, yo más o menos sabía. Ahora ya me he documentado más sobre la liberación, sobre todo esto. Dije, para ayudarle a un sacerdote, yo le ayudo, aunque sea a arrimar la silla, a barrer, a trapear, a pasarle lo que él ocupe, la Biblia, el libro de oraciones, y yo en lo que sí, yo ayudo. ¿Y qué creen que me dijo el Señor? Me dijo, no. Dijo, tú predica mi palabra. Y por eso yo cuando me invitan a predicar y todo, pues voy, ¿verdad? Entonces, y me ha dado el don de entender las cosas claramente y creo yo de transmitirlas claramente. Ese es un don que el Señor me dio. Dijo, tú predica mi palabra. Y ese fue el otro regalo que me dio. Y ya aquí llegó un sacerdote, el padre Daniel, que donde esté, pues que Dios lo bendiga también. Él le gustaba mucho la liberación a él se sentía atraído por el carisma de liberación. Y ya ven que eso, pues muchos sacerdotes no lo quieren, pero a él le gustaba, él traía ese carisma. Y me acuerdo que un día estábamos en una comida familiar y luego me habló, Pablo, ven, quiero hablar contigo acá en privado. Y dije, ay, cabrón, algo he de haber hecho, me va a regañar. Y pues, ay, ¿sabe qué haría que no le gustó al padre? Pues en privado dije, me va a llamar la atención. Y ahí voy yo como perro con la cola entre las patas. Y me acerco y me dice, oye, Pablo, fíjate que ya voy a empezar el ministerio aquí en el pueblo de liberación y quiero que tú me ayudes. Y ya le dije, no, padre, y sí le dije eso, le dije, no, padre Daniel, dije, mire, fíjese que el Señor me dijo que no, me dijo que yo predicara su palabra. Piénsalo y me dices. No, ya llegué, le consulté a mi esposa, dijo, pues está bien que me digas a mí, pero mi esposa sabiamente, pues dile al Señor, pues, dile a él, si él te dijo, pues ahora que te dé otra contraorden, otra instrucción. Para no hacerla larga, un día llegó aquí a comer a mi casa el que le ayuda al exorcista de Torreón, Coahuila. Fíjense nomás. Sin más ni más llegó, yo no supe, pero llegó aquí a comer, en una invitación a comer, y me dijo, no, hermano, si el Padre le está diciendo, es el mismo Dios, ayúdele, pues no le saque. O sea, pero él pensó que era por miedo, ¿verdad? Le dije, no es por miedo, es porque a mí el Señor me había dicho que no tenga miedo. Yo le ayudo allá al exorcista de la diócesis de Torreón, yo le ayudo, yo soy uno de los ayudantes ahí que le ayudamos. Ah, bueno, pues le voy a decir que sí. Y en ese tiempo lo cambiaron y nunca le ayudé, hermano. No es voluntad de Dios que yo le ayude. Entonces, que no me metan en eso. Yo creo que con lo soberbio que soy, el Señor sabe que no. Entonces, ahí tienen que ser personas muy humildes y a mí no me dio el visto bueno. A mí me dio la orden, me dio la sugerencia o la misión de predicar su palabra, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos, así fue mi liberación y yo les digo, algún día vayan a recibir una infusión del Espíritu Santo y ahí hay poder, ahí está el Espíritu Santo es Dios y nos conoce y Él les puede dar dones y carismas para que edifiquen su iglesia y para que edifiquen el reino de Dios. Y ahorita pues ahí estamos, ahorita tenemos el ministerio, mi esposa y yo aquí en el pueblo de dar las pláticas de los que se van a casar, por allí cuando falta alguno de los que dan las pláticas que no pueden de los sacramentos me invitan a mí cuando no pueden ir y todo, yo voy y cualquier otra cosa y qué bueno que los señores curas que han estado pues nos han visto bien, han tenido confianza en nosotros,
ya ajusté como 2 años y medio de orador nocturno, pues no pude ir este último mes porque tuve una cirugía y es el único día que ha faltado, pero pues ahí estamos en camino y sí seguimos por ahí cajeteándola, pero pues con la gracia de Dios nos levantamos y pues ya nos dio el don de perdonar, porque es un regalo de Él, y vivir en paz, y aquí estamos, que al cabo también ya hicimos la oración de sellamiento para la venganza del enemigo, para que no se quiera desquitar, y que la gente sepa que sí existe y que tenemos que tenerlo bien a raya con los sacramentos. Y yo pienso que es todo por ahí, hermano. Mira, sin querer ya fue 1 hora. Ay, caray, yo que no me quería alargar. Normal, hermano. Son muchísimas cosas y hay que sintetizarlo pues lo máximo que se pueda. Pues hermano, yo me he sentido muy identificado con usted, hermano, cuando ha estado nombrando sobre el año de la fe y Frank Morera, porque yo en ese tiempo yo igualmente comencé mi conversión y mi vuelta a la iglesia, y esas clases de Frank Morera yo las devoraba igualmente. Pues muy bien, hermanazo, pues un gusto, y deja que pase un tiempecillo y a ver si un día también tengo vivencias de cómo la Virgen Santísima me llamó y varias cosas allí, pero pues hay que dejar Fantástico. Que la gente descanse. Ya sabes que tú eres Fantástico. El efectivo. Tú sabes, hermano, que eres bienvenido siempre, y si su esposa un día pues le quiere acompañar también para contar ella pues alguna cosa, pues que sepa que igualmente pues está invitada. Que ella tiene un testimonio muy hermoso también del Espíritu Santo, pero no se los spoileo porque pues es ella la que lo va a contar. Sí, yo pienso que sí, nomás hay que ponernos de acuerdo, le voy a decir, y a ver qué día. Ya la pongo yo aquí, ponemos todo Fantástico. Listo y ella que se aviente. Fantástico, hermano. Pues yo me alegro, hermano, de su liberación, de su conversión, ¿verdad? Y que esté tan involucrado pues en los temas de la iglesia, ¿no? Y esté colaborando, pues como ha dicho, ¿no? Pues con diferentes charlas, ¿no? A las personas que van a recibir el sacramento del matrimonio, cuando le llaman para dar pues catequesis sobre los sacramentos y todo eso, ¿no? Pues eso es fabuloso, ¿no? En todo lo que se pueda ayudar en la iglesia, pues que la iglesia pues que cuente siempre con nosotros, ¿no? Y siempre que estemos pues disponibles para las necesidades, ¿no? de la iglesia. Ánimo, hermano. Dios te bendiga y bendiga a todos. Igualmente, igualmente, mi hermano. Igualmente, mi hermano. No se me vaya, que voy a decirle ahora una cosita. Voy a despedir. No se me vaya. Pues a los hermanos que han estado pues hasta aquí, ¿no? Pues denle like a este video, compártanlo. Si eres nuevo y te gustó, pues te suscribes, ¿no? Es también una manera pues de apoyar este ministerio de evangelización. Y lo dicho, ¿no? Pues más adelante nuestro hermano pues quizás vuelva con otro testimonio y también con su esposa. Y como siempre, pues las puertas abiertas para nuestro hermano y su esposa. Y también, pues, a esas personas que también han tenido diferentes testimonios, pues voy a colocar el correo aquí. Quien tenga un testimonio para contar, pues no sé, una conversión, experiencias con las ánimas del purgatorio, nos quieres hablar, por ejemplo, pues de tu devoción a una vocación mariana, a un santo, un favor recibido, pues por intercesión de María o algún santo, pues a través de ese correo electrónico que tenéis en pantalla, pues me escribís, nos ponemos de acuerdo y os pasáis por el canal y lo contáis. Pues dicho esto, Dios os guarde, Dios os bendiga.